¿Qué persona de alto nivel se arruinó por intentar hacer lo correcto? Frank Serpico fue abandonado por sus compañeros después de recibir un disparo, que posiblemente fue una trampa de los mismos policías, porque intentó denunciar la corrupción en la policía de Nueva York. Su historia fue llevada al cine con Al Pacino. Vi una entrevista de Serpico hace muchos años, pero, también, décadas después de que todo esto ocurriera, y dijo que todavía era vilipendiado por los policías locales si alguna vez volvía a Nueva York, o, al menos, a esa zona. Los policías corruptos locales destrozaron completamente a Serpico sin ninguna repercusión para ellos. Ignaz Semmelweis propuso por primera vez el lavado de manos al observar un descenso de la mortalidad materna si se lavaba las manos. Se convirtió en un paria en la comunidad médica, fue internado violentamente en un manicomio y murió poco después a consecuencia de la infección de una herida que sufrió mientras estaba internado. No es exactamente alto perfil, pero es una mención honorífica. Primer oficial Will Murdoch. En la película de 1997 Titanic, Murdoch fue retratado como el oficial que aceptaba sobornos, gritaba, se agobiaba y disparaba a los pasajeros y a sí mismo mientras el barco se hundía. Sin embargo, esto no era cierto en absoluto e históricamente fue un héroe que ayudó a coordinar el salvamento de muchos pasajeros. Por supuesto, la película es un drama, pero no había necesidad de utilizar a una persona real como personaje y difamar su nombre. La familia de Murdoch, que vive hoy en día, estaba comprensiblemente disgustada y el productor de la película presentó una disculpa a medias y les envió 5.000 euros. No arruinado en el sentido de reputación o algo así, pero el congresista estadounidense Leo Ryan fue asesinado intentando ayudar a la gente a escapar de Johnstown. No puedo imaginar la atmósfera durante toda esa experiencia. Brendan Fraser entró en la lista negra de Hollywood por denunciar, con razón, que el jefe de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood le había metido mano. Hubo otros factores que contribuyeron al estancamiento de su carrera, pero ese fue uno de los principales. Afortunadamente ahora estamos teniendo el renacimiento que todos merecemos y, lo que es más importante, que él se merece. No sé si esto se considera de alto perfil, pero Hugh Thompson Jr. intervino para detener la masacre de My Lai en Vietnam. Salvó a civiles e intentó informar de lo sucedido a sus superiores, y fue vilipendiado por ello. Gente del ejército, congresistas, la prensa, mucha gente la tuvo con él. Todo porque vio a soldados matando a mujeres y niños y puso fin a esa matanza. Al final se le reconoció su valentía, pero tardó décadas. Richard Jewell era guardia de seguridad en los Juegos Olímpicos de Atlanta. Gracias a su rápida actuación salvó vidas alertando a la gente de una bomba que había sido dejada cerca de un recinto. Un reportero aprovechó la oportunidad para escribir una historia centrada en Jewell como sospechoso, insinuando que había colocado la bomba en un intento de llamar la atención actuando como un héroe. Las autoridades corrieron con la posibilidad, su apartamento fue saqueado, su nombre arruinado y más tarde el verdadero terrorista fue capturado, pero en ese momento no importaba. El reportero llevó al público a odiar al hombre y una vez que el caballo se desbocó no hubo esperanza de que volviera a su sitio. Jewell murió de cardiopatía y diabetes unos años más tarde, paria público cuya única ofensa fue intentar ayudar. Las autoridades nunca ofrecieron una disculpa formal, pero Atlanta levantó un monumento en su honor. Samuel Mann. Era médico. Un tipo llama a su puerta con una pierna rota y él le ayuda a colocar el hueso. El tipo se va. Resulta que el tipo acababa de asesinar al presidente. Un tipo llama a su puerta con una pierna rota. ¿Por qué no llama con la mano, como la gente normal? Roger Boyce-Holly fue expulsado de la ingeniería por avisar con antelación del desastre del Challenger. Esto no es del todo cierto. Dejó Morton Thiokol aproximadamente un año después de la catástrofe y se incorporó a una empresa de ingeniería forense en la que gozaba de gran simpatía y era conferenciante habitual sobre ética e ingeniería. Norm Macdonald fue despedido de SNL por sus frecuentes chistes sobre O.J. Simpson, por Don Oyemeyer. Lo mejor de todo fue su legendaria apertura cuando le volvieron a invitar como presentador 18 meses más tarde y se limitó a atacarles durante 3 minutos de la forma más educadamente sarcástica posible. Mohammad Mossadegh, primer ministro de Irán. Su administración introdujo una amplia gama de reformas sociales,
Se introdujo el subsidio de desempleo. Se ordenó a los propietarios de fábricas que pagaran prestaciones a los trabajadores enfermos y accidentados y se liberó a los campesinos del trabajo forzado en las fincas de sus terratenientes. En 1952, Mossadegh aprobó la ley de reforma agraria que obligaba a los terratenientes a destinar el 20% de sus ingresos a un fondo de desarrollo. Este fondo de desarrollo sufragó diversos proyectos, como baños públicos, viviendas rurales y control de plagas. Y probablemente la medida más importante que tomó, nacionalizó la industria petrolera iraní, que había estado controlada por los británicos. Más tarde, británicos, MI6, y estadounidenses, CIA, derrocaron su gobierno durante la Operación Ajax. Mossadegh fue condenado a arresto domiciliario y enterrado en su propia casa para evitar que se convirtiera en mártir. Irónicamente, al final, tanto británicos como estadounidenses fueron indirectamente responsables del ascenso de los ayatolás al poder. No puedo creer que nadie haya dicho todavía Pat Tillman. Tras el 11S, dejó una carrera muy prometedora en la NFL para alistarse en el ejército estadounidense. Participó en la Operación Libertad iraquí y más tarde se convirtió en ranger y fue enviado a Afganistán. El Washington Post informó de que Tillman dijo que la guerra era jodidamente ilegal. Poco después de manifestarse en contra de la guerra, fue asesinado por fuego amigo, con 3 disparos en el pecho y la cabeza a menos de 10 metros de distancia. Al parecer, su unidad quemó su chaleco antibalas en un intento de ocultar lo sucedido, y en un primer momento se informó de que había sido asesinado por combatientes enemigos. Esencialmente, el ejército supo que había muerto por fuego amigo durante semanas, antes incluso de informar a su familia de lo que había ocurrido realmente. Si hubo juego sucio o no sigue siendo objeto de debate, pero las circunstancias parecen sugerir un intento de encubrimiento. Peter Norman. Mucha gente conoce la icónica foto de los Juegos Olímpicos de 1968 en la que 2 atletas estadounidenses que quedaron primero y tercero hacen el saludo del Black Power. Lo que no es tan conocido es que el australiano Peter Norman, segundo clasificado, había sido informado de su intención y se había ofrecido a llevar una insignia en su apoyo. Como solo tenían un par de guantes, propuso que cada uno llevara uno. Por este motivo fue incluido en la lista negra de Australia. No fue seleccionado para los Juegos Olímpicos de 1972 a pesar de haber conseguido la clasificación. Arruinó su carrera deportiva. En las Olimpiadas de 2000, la delegación estadounidense se enteró de que no había sido invitado por Australia a las Olimpiadas de nuestro país, y lo invitaron ellos mismos. Cuando murió en 2006, los atletas estadounidenses John Carlos y Tommy Smith volaron a Australia para ser sus portadores del féretro. A pesar de sufrir tales consecuencias, nunca se arrepintió de haber hecho lo correcto. Stanislav Petrov. Su carrera se estancó después de que decidiera correctamente no pulsar el gran botón rojo cuando un fallo informático indicó que 6 misiles nucleares estadounidenses se dirigían a Rusia. Su carrera se estancó, y fue desairado de cualquier premio por los altos mandos que se negaron a admitir que su gloriosa tecnología funcionaba mal. Durante 5 minutos, tuvo posiblemente a toda la raza humana en la palma de su mano y optó por no disparar porque, como declaró, Estados Unidos no dispararía 6 misiles. Apostó correctamente el destino de su país al lanzamiento de una moneda. Antes de morir, fue elogiado por la ONU, pero nunca por su propio país. Edith, o sí, olvidé esta parte. Su mujer murió de cáncer años después del suceso. Pero, debido a la naturaleza secreta del incidente, nunca le reveló la verdad. No puedo imaginar el peso que sintió. Dominique Moceanu fue incluida extraoficialmente en la lista negra de Estados Unidos Gymnastics y de la mayor parte de la comunidad gimnástica por dar la voz de alarma sobre los Carolines y los abusos y corrupción que se estaban produciendo. Si bien nunca nombró a Larry Nassar en ese entonces, por lo que yo sé de todos modos, sí denunció muchas de las cosas que hicieron posible su abuso. En lugar de que alguien la escuchara, la llamaron puta de la atención con muchas acusaciones sobre uvas agrias, etc. Posteriormente, no recibió invitaciones para aparecer en público en muchos eventos patrocinados por la USAC y fue condenada al ostracismo por una parte considerable de la comunidad gimnástica. Unos años más tarde, cuando el escándalo Nassar salió a la luz, las historias que se compartieron sugieren que definitivamente estaba diciendo la verdad. Peor aún,
Sus acusaciones eran apenas la punta del iceberg de lo que realmente estaba pasando en Ozark. Eartha Kitt cuestionó tanto al presidente Johnson como a la primera dama Lady Bird Johnson en un almuerzo. Preguntó al presidente cómo se suponía que los padres que trabajaban podían evitar que sus hijos se convirtieran en delincuentes, a lo que él respondió sin compromiso que en las guarderías. Más tarde, cuando la primera dama preguntó a las mujeres de la sala su opinión sobre los índices de delincuencia entre los adolescentes, Eartha Kitt dijo que la guerra de Vietnam era un factor importante. Como consecuencia, la CIA investigó a Eartha Kitt y le prohibió actuar en casi cualquier lugar de Estados Unidos durante muchos años, por lo que no tuvo más remedio que trasladarse a Europa durante ese tiempo. En pocas palabras, una mujer negra se atrevió a decir lo que pensaba al presidente y a la primera dama, y se ofendieron tanto que arruinaron su carrera y enviaron a la CIA tras ella. Sinead O'Connor tenía una queja legítima contra la Iglesia Católica cuando hizo su crítica al Papa en SNL. Fue muy criticada por ello en su momento, pero en retrospectiva todo el mundo entiende su punto de vista. Mi madre era probablemente la persona más liberal que conocí en Utah, y nos dijo a mi hermano y a mí en repetidas ocasiones antes de esto que no se puede confiar en los líderes religiosos en parte debido a esta cuestión exacta, e incluso ella decía que no era el momento y el lugar correctos. Y vaya si lo era. Ojalá hubiera podido ver el impacto positivo que tuvieron sus acciones. No fue inmediato, pero se sintió. Esa señora que demandó a McDonald's después de derramar su café en su regazo. Los medios de comunicación la tacharon de imbécil descuidada o de oportunista mentirosa que exageraba para enriquecerse. Recuerdo claramente los programas nocturnos y a los cómicos haciendo chistes sobre lo estúpida mentirosa que era. Puedes buscar en Google imágenes de sus heridas ahora, bajo tu propio riesgo, son espantosas. No puedo imaginar el dolor por el que pasó. El café nunca tiene que estar lo suficientemente caliente como para hacer eso y es absolutamente necesario tomar precauciones para evitar que vuelva a suceder. Básicamente todas las víctimas de agresiones sexuales por parte de un famoso, incluso cuando la propia víctima es un famoso. Como Terry Crews. Muy valiente para un hombre, particularmente un gran hombre, admitir esto. Jimmy Carter nombró a Paul Volcker presidente de la Reserva Federal para hacer frente a la inflación galopante de los años 70. La inflación pasó del 6,5% en 1977 al 11,3% en 1979 y al 13,5% en 1980. En comparación, fue del 3,5% en 2023. Volcker subió rápidamente los tipos de interés. Los tipos hipotecarios subieron a 2 dígitos. En 1980 estaban en el 14%. Esto frenó la economía y provocó un aumento del desempleo. En las elecciones de 1980, el desempleo era del 7,5%. La recesión de Volcker acabó con la inflación, pero le costó las elecciones a Carter. Perdió contra Reagan 51% a 41%.